Me han dado ganas de escaparme y salir a comprarme un auto de repente, no entiendo por qué. Hace mucho que no escuchamos y analizamos a nuestro power trío mexicano favorito, The Warning. Así que vamos a escuchar su publicación más reciente de la canción Escapism del disco Keep Me Fed que han tocado en el On The Stage Euphoria, que dice de la siguiente manera. Ya puedo decir que o están tocando en vivo o hicieron una mezcla distinta para esta presentación porque no se está escuchando como se escucha en la versión original del disco y tampoco en alguna que otra versión que hemos escuchado en vivo. Fíjate que el sonido es muy nítido, te recomiendo como siempre utilizar auriculares, pero hay algo distinto ahí, sobre todo en... Estábamos en Si menor, no lo recuerdo, esta canción ya la hemos analizado, la voy a tener que volver a sacar porque no me la acuerdo mucho, pero la intro, maravillosa, es distinta a la original, eso ya me gusta. Maravillosa presentación, están impolutas como siempre, me gusta mucho la estética que tiene el videoclip, así bien cinematográfico, el sonido se escucha muy prístino y sobre todo el bajo de Ale está más rugoso, más saturado que nunca, fíjate, se escucha bien. Bien, me la acuerdo, Si menor, pasan por este Si sobre Re, sobre todo porque lo está marcando el bajo, y vuelven, o van mejor dicho, al Sol. Primero sexto. Hermoso. Y la voz de Dani, pulcra como siempre, muy delicada, y la batería de Pauli firme junto al pueblo. Claramente hicieron una mezcla distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Me gusta mucho. Creo que incluso me está gustando más que la versión del disco. Y mirá que me he saturado los oídos de oír el disco una y otra vez en muchos dispositivos para poder sacarle todo el jugo posible. Pero te recomiendo nuevamente que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque la cantidad de ear candies que están apareciendo que no me recuerdan al disco son muy interesantes. Sobre todo del lado derecho hay una duplicación de voz, independientemente de que en esta parte está cantando Dani como voz principal. Y no sé si Pauli le está haciendo la segunda o Ale, no lo llegué a distinguir, pero sí se escucha más de este lado. Y la guitarra de Dani está más filosa también. Se escucha como mucho más clara que en la versión del disco. Sí, claramente. Por ahí no están cantando específicamente en vivo ahora, puede ser que hayan grabado la versión para esta ocasión en particular y estén haciendo el playback para el videoclip, lo cual no sería nada del otro mundo, pero tampoco sería nada del otro mundo que estén tocando en vivo, así que, la verdad, eso es otra de las cosas que me gusta de The Warning, que es muy difícil distinguir eso, lo cual habla de su profesionalismo y de la calidad de su música y de su interpretación en vivo también. Y ahí arrancó el estribillo, que te lo voy a cortar, por supuesto. Pero fíjate que, como decíamos, la guitarra de Dani es distinta a la versión original del disco. También cómo lo está cantando, con lo cual es una grabación específica para este evento en particular. Me han dado ganas de escaparme y salir a comprarme un auto de repente, no entiendo por qué. Pero esta partecita... para mí se lleva... toda la canción se resume en esto, ¿no? Porque... y después la parte que venía... ahora lo vamos a escuchar, pero vamos con el estribillo. Hermoso todo. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. ¿Dónde? Debajo en los comentarios. Hermoso esto también. El estribillo ya lo habíamos analizado también en la otra parte, en el otro video, perdón, que si no lo viste está por acá arriba o debajo en la descripción donde nos metimos más meticulosamente en todo. Acá quiero hacer una escucha más relajada porque es una versión que me está gustando, así que después la voy a volver a escuchar fuera del video. Sol mayor, sexto, cuarto, primero. Otra de las cosas que también me gusta de The Warning es que nos han mal acostumbrado a escuchar progresiones muy conocidas por un lado, muy utilizadas, no tiene nada del otro mundo, pero sí estas progresiones que vos decís son muy particulares, no es que hayan inventado una nueva progresión de repente, pero sí que se animan a utilizar esta clase de...
que queda buenísimo y hace que todo tenga muchísimo más sabor. Adelante. Ahí están los gritos de Pauli en esta suerte de puente instrumental que va a unir el final del estribillo con la nueva estrofa y el tin ton ton tan ton ton. Que fíjate que retoman la misma idea que habían utilizado en la introducción con la cajita de musical, que queda maravilloso, y acá la utilizan más cortado para cerrar el estribillo. Es como una pequeña coda, pero dentro del mismo estribillo, que hace que todo sea maravilloso, como siempre. Me gusta mucho cómo suenan. La verdad que The Warning es una de esas bandas que empecé a escuchar gracias al canal y a tu recomendación, por supuesto, y que han quedado en mi haber musical para seguir escuchando. Estoy muy ansioso con que saquen un nuevo disco o que vuelvan a la Argentina, porque el año pasado, en 2025, no las pude ir a ver porque me quedé sin entradas, porque me enteré tarde, como siempre. Así que si sabes si ya van a venir, por favor también dejalo escrito abajo en los comentarios para que pueda ir a verlas, y de última nos cruzamos ahí también. Pero me gustaría mucho que saquen un nuevo disco, aunque debo admitir que, en mi opinión estrictamente personal y ya a gusto personal y sin meterme en cuestiones musicales estrictamente hablando, es un disco muy difícil de superar. Para mí es un disco cúspide, pero estoy también muy convencido de que, teniendo tanta carrera por delante, van a ser muchos otros discos buenísimos. I wish I could enjoy. Fíjate cómo en esta segunda estrofa de la segunda parte también Dani cambió ligeramente la sonoridad de la guitarra. Eso es algo que vas a poder distinguir muy bien si estás utilizando auriculares o si estás utilizando unos parlantes hogareños, aunque sean, porque desde el teléfono celular quizás se va a perder. Me parece que es una mezcla muy bien pensada para poder escuchar nítidamente en cualquier dispositivo, y además ellas, en cuanto a la producción, también han laburado muy bien estas canciones, porque en la primera parte, en la primera estrofa de cada sección, está solo el bajo de Ale, lo cual le da muchísima amplitud para que no haya ningún tipo de interferencia con otra sonoridad y para que ese bajo justamente se escuche muy nítidamente, lo cual enriquece también el disfrute de la canción, porque nos permite respirar con los oídos un poco más para que no esté todo el tiempo sonando todo, que eso hace también parte de una buena canción en muchas ocasiones, en muchas otras no. Y además la profundidad de campo que siempre tienen sus grabaciones, son muy profesionales. Y fíjate que si escuchás desde el primer disco, yo no he escuchado absolutamente todo. Sí he escuchado Money completo, Error completo, en el cual está Money, y también he escuchado Keep Me Fed completos, como mucho, gracias a los videos análisis que hice para este canal. Pero toda la parte, el 20th Century Blood creo que era, no, 20th Century, ¿cómo se llamaba el 20th Century Murder Scene? Me lo olvidé porque ese disco no lo tengo escuchado. Si tenés alguna canción para recomendarme de ese disco, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios y no me funes porque me olvidé el título, porque ya sabes, si sos seguidor de este canal, que yo me olvido de todos los títulos habidos y por haber. Y acá con las octavas que va subiendo el tum tum cant, tum tum tank, tum tum tank. Fíjate que están retomando también la misma idea motívica que habíamos visto en la introducción y en el pasaje instrumental del medio de las dos secciones. Y acá lo retoman para hacer esto tan poderoso y voluminoso que estamos escuchando hasta ahora. Pero hay varias cosas distintas, con lo cual vamos a ver si nos encontramos con alguna nueva sección también. Esto también lo están haciendo distinto. Y otra de las cosas que iba a decir y me olvidé es que la voz de Dani pareciera que tiene, pueden ser dos cosas, o una reverb distinta a la que tiene en el disco, que sería lo más normal del mundo también, o no, porque ya tienen todo seteado, o bien tiene más reverb puesta, que la reverb es este plugin, este dispositivo que te permite hacer que la voz se escuche como si estuviera en un ambiente determinado. Por ejemplo, en una iglesia, en una habitación, en un estudio de grabación, en un estadio de fútbol, etc. Le da como más amplitud. Algunos le dicen coloquialmente cámara, porque es como si estuvieras en una cámara más amplia, y para que la voz no suene tan seca, justamente, como estás escuchando mi voz en este momento, sino que suene con un poquito más de panorama, como se hacen todos y cada uno de los discos que escuchaste en tu vida.
Y otra de las cosas muy interesantes que tiene The Warning, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Y lo que iba a decir es que todas las pequeñas frases musicales de The Warning tienen principio y final. Son gramaticalmente bellísimas y muy correctas, por si fuera poco. Y ahí sí se escucha la guitarra de fondo, el chan chan chan, como una guitarra muy pelada, sin amplificación casi, que está justamente puesto en pista, como un montón de sonidos que están puestos en pistas, porque a veces se escuchan sonidos sintéticos que claramente no está haciendo ninguna de ellas tres, porque Dani está en la guitarra, Ale está en el bajo y Pauli está en la batería. No tienen más manos para tocar algún otro instrumento, por eso se le ponen pistas. Y eso está buenísimo porque uno puede escuchar muchas similitudes con el disco, que es muchas veces lo que quiere escuchar, pero a mí me gustan incluso mucho más estas versiones que son muy respetuosas de la versión original y a la vez le dan un giro más. Es como que, ok, no estoy escuchando el disco, estoy escuchando una canción del disco versionada por las propias artistas. Esto es bellísimo. Quiero avanzar un poquito más para ver si encontramos algo nuevo. La onda de audio está haciendo así. Abre y se cierra constantemente. Estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Pero esto está buenísimo. Y además, si menor. Es una tonalidad que hemos escuchado en más de una vez en The Warning, específicamente en Keep Me Fed. Y si no viste ninguno de esos análisis, analicé todas las canciones del disco, que las vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. Esto no estaba. Fíjate el ritmo interesante que se hace, ¿no? Es como un combinado entre el riff y el de la introducción también, pero hay ahí como si fuera una leve superposición de ritmos, como si fuera un leve contrapunto, pero que está dado como por cierto desfasaje de los sonidos que estamos escuchando. Ya estoy divagando completamente porque estoy disfrutando mucho esto. Espero que me disculpes y si no, lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios. Me gusta mucho también la voz de Pauli. La voz de las tres es bellísima, con eso no hay ninguna clase de discusión. Pero me gusta cuando hay... ¿En qué tema era? En este no era. Era en otro tema de Keep Me Fed en el que Pauli deja de tocar la batería y se dedica exclusivamente a cantar. No me acuerdo cuál es. Si sabes a cuál me refiero, déjalo escrito debajo en los comentarios. Creo que hace poco hice un video al respecto, pero no me acuerdo cuál es. No importa eso, porque vamos a continuar. También tiene una voz bellísima y toca la batería tremendamente bien. Te dan ganas de tocar todos los instrumentos de esta manera. Es como que, viste, decís, ¿de dónde me agarro? Quiero tocar la eléctrica como Dani, quiero tocar el bajo como Ale, quiero tocar la batería como Pablo. Y bueno, ¿sabes qué puedes hacer? Formar un trío. Efectivamente. Yo toco el piano y con eso estoy hecho. Total, le puedo poner algún sonidito, pero la calidez y la calidad sonora que logran siempre es muy atractiva. Y eso también convoca mucho y está buenísimo porque nos movilizan emocionalmente, nos pueden conmover. Y ahí la escuchamos a Dani haciendo un solo que no está en la versión original, usando una suerte de pentatónica, si mal no escuché. Batman. Mirá, no me acordaba de eso, porque está en la misma tonalidad que el Batman de Danny Elfman, del 87, 88, por ahí. Pero maravilloso. Estamos en el final de la canción, vamos a ver si hacen un riff nuevamente, o si es la coda, o si vuelven a cantar algo más, porque ya con la cantidad de cosas que agregaron, estamos hechos. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Esto mismo habían hecho para una versión en vivo de Automatic Sun. Era en una entrega de premios, si mal no recuerdo, el video va a estar por acá arriba o debajo en la descripción, en donde habían doblado el riff, porque acá estamos escuchando... Insiste. Hermoso todo. Vamos a ver cómo finaliza la canción. Gracias.
Claro, los cortes también son muy provechosos, ton, ton, y bien marcados. Fíjate cómo están metronómicamente siempre muy precisamente encajadas. Van como si fueran hermanas, básicamente, y tocaran hace muchísimos años. Ja, ja, ja. Pero sí, siempre el metrónomo en ellas es muy marcado, está muy bien hecho. Y, sin embargo, eso no impide que puedan rubatear determinados momentos, como poder liberarse un poco del metrónomo, pero como las canciones también tienen las pistas, es muy importante tocar con el clic, con el metrónomo, para no desfasarse y que no suene mal, básicamente. La canción finaliza de la siguiente manera. Final abrupto como nos gusta en este canal. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a The Warning con su canción Escapism. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.